Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos. Vamos a conversar con una especialista en la ciencia jurídica. Nos acompaña en esta mañana la doctora en Derecho, la primera doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, María Julita Ledesma Martínez, a quien le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Me siento súper honrada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, Telma nos va a ayudar a compartir con la audiencia parte de su vasto currículum que tiene la doctora en Derecho que nos acompaña hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Así es, Marco, Julita, buenos días. Compartirle días a la audiencia, por supuesto, en este día un poquito de contexto para que conozcan el trabajo de la maestra. Ella es, evidentemente, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también tomó cursos en las especialidades en la materia penal y notarial. Además, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de California, Campus Davis, y un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En su tesis doctoral, intitulada Las obligaciones de hacer, fue publicada en la editorial Comares de Granada, en España, en 1999. Y bueno, pues entre otras labores, Julita Ledesma llegó a California, invitada por la entonces cónsul Óscar Reyes Renata, incorporándose como abogado del Consulado en México de Sacramento, laborando específicamente en casos de protección y en el Departamento de Poderes Notariales en estos temas. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante en el cual, por supuesto, la maestra tiene mucho que abordar, que es el tema de las familias migrantes, por supuesto también abordando las infancias, maestra, que nos pueda empezar a platicar un poco sobre el contexto y también, bueno, pues cuáles son algunas de las lamentables situaciones que se viven al respecto de este tema. Muchísimas gracias. Pues sí, antes que nada darle un agradecimiento a ambos por tenerme aquí y a mi universidad, porque soy 100% UAC. Hemos tenido que salir a estudiar fuera porque en mis tiempos pues no había los posgrados que deseábamos, pero siempre hemos vuelto a nuestra casa aquí con la universidad y a Querétaro. Bueno, yo tuve la fortuna de ser invitada a trabajar en un consulado y empecé a percibir ahí los problemas que se dan especialmente con niños migrantes, problemas que se vivían ya desde pequeña, porque yo soy serrana de San Joaquín, Querétaro, y pues nos tocaba muchos casos ya de la gente que emigraba a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. Pero ya estando en el consulado, bueno, nos tocó ver situaciones, no solo de niños, por supuesto, pero situaciones verdaderamente tristes en los que nos damos cuenta de la desprotección que hay. Una cosa es que existan derechos, que bueno, México ya se ha revolucionado en los últimos 10, 12 años, en el sentido en que ya los tratados internacionales que se firman no son nada más para aparecer en la fotografía o para parecer que somos internacionalistas. Ahora ya, bueno, pues con todo el desarrollo del derecho constitucional en el cual se han admitido estos tratados, pues ya tenemos una obligación de cumplirlos, ¿no? No simplemente de tenerlos de adorno. En el contexto de los niños migrantes y especialmente con los niños, en este caso mexicanos, que se van a los Estados Unidos, ha habido situaciones en las que nos damos cuenta de la necesidad tremenda, no solamente de crear leyes, sino de cumplirlas, y sobre todo de que los consulados, que se supone que son nuestra extensión territorial y que deberían de estar protegiendo, pues se ven muy limitados. Muy limitados, porque pues la posibilidad que tienen ellos de brindar servicios casi siempre se reducen a temas administrativos, pero no a una defensa real. A mí me parece que, por ejemplo, el sistema PALE que tienen los consulados se ha visto muy limitado porque solamente se reducen a dar asesoría a estos niños, sobre todo a los niños no acompañados, en un sentido pues de un acompañamiento, valga la redundancia, pero no de una solución, no de una defensa verdadera. Cuando yo me acerqué al consulado, incluso hace poco, porque ya no trabajo para el consulado, yo tengo un despacho, soy una abogada mexicana autorizada por la Barra de California para tener un servicio sobre derecho mexicano en California,
Pero yo me acerqué al consulado con la intención pues de ayudar a esos migrantes que no tienen una forma de solucionar sus temas, porque no solamente van a tener problemas en Estados Unidos, sino que tienen problemas que dejan atrás. Ahora ya, por ejemplo, se puede obtener un acta de nacimiento vía en línea, pero por ejemplo van al consulado y el consulado no se la saca aún cuando tiene esa posibilidad. Entonces lo hacen que regrese y es un costo económico, emocional terrible para las familias. Yo les decía hace muchos años a abogados aquí en Querétaro, no digo nombres porque se enojan, pero sí les decía yo, oigan, ¿por qué no hacemos un poco de servicio social para estas personas que necesitan a veces solamente un acta para poder presentar sus documentos, por ejemplo, ante migración? Y, ay, Julita, ¿cómo crees, hombre? Estamos muy ocupados, tenemos que llevar el pan a nuestra casa, ¿no? Pero yo creo que eso no era algo tan grave como para que no pudiéramos solidarizarnos. Yo creo que nuestra sociedad mexicana necesita verdaderamente, y sobre todo los profesionistas y los abogados que tenemos una función social y que se nos ha olvidado, tenemos que solidarizarnos, tenemos que cooperar y tenemos que tener un sentido de comunidad con esas personas que se van. Entonces, pasa que, por ejemplo, me acerco al consulado, como decía antes, y les digo, oigan, pues aquí estoy para ayudar. Yo, de hecho, soy voluntaria en la clínica de migración, en la que se reciben muchísimos casos, la clínica de migración de la Universidad de California en su campus Davis, que es pionera en estos temas y que es donde hice mi maestría. Y yo les decía, bueno, ahí, por ejemplo, están ayudando a los niños, denos la oportunidad o denme la oportunidad a mí de acercarme y de ayudar. Pero el consulado, la verdad es que me dice, bueno, es que el sistema PALE solamente es para abogados americanos. O sea, abogados que resuelven temas de derecho americano. Digo, sí, pero hay muchos temas de derecho mexicano que están pendientes. Y no hablamos nada más, por ejemplo, de un acta de nacimiento. Hablamos de casos en los que la gente tiene acá una casa, dejó su familia, tiene que proveer, etcétera, y no tienen un apoyo de carácter legal real en la práctica para poder solucionar sus problemas a distancia. Doctora, ¿cuál podría ser la principal problemática a la que se enfrentan los niños migrantes? Porque hay casos documentados de pequeños, infancias, que sin ningún cuidado o resguardo de un adulto emprenden el viaje de México a los Estados Unidos con la pretensión de reunirse con su mamá, con su papá o con su familia completa en el otro lado. Así es. Ese es uno de los problemas más grandes. Tenemos que los Estados Unidos, hemos criticado mucho a Estados Unidos y con mucha razón en muchos sentidos, porque hemos visto fotografías de niños en el piso, de niños que van. Pero Estados Unidos dice, a ver, ¿por qué llegó aquí este niño? O sea, no estoy defendiendo la posición, pero ciertamente hay algo detrás de esto. Y que muchas veces hay maltrato, muchas veces hay descuido, muchas veces incluso ese descuido no solo es de las familias, sino es un descuido de nuestro Estado, de nuestro gobierno, porque no proveen lo necesario. ¿Cuántos niños vemos en México en las calles sin una posibilidad de educación, sin una posibilidad de tener una escuela, sin una posibilidad de absolutamente nada? ¿Y qué hacen los padres? Van y los dejan en la frontera, como pueden, los pasan, y es tristísimo. Yo, por ejemplo, voy a platicar, bueno, en el caso de los niños no acompañados, tienen la posibilidad, una vez que cruzan, de que las autoridades americanas, si el niño está en peligro, si tiene una situación, por ejemplo, en Centroamérica, hay muchos casos en los que, pues la Mara, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador. Y me ha tocado participar en la preparación de juicios ahí con la clínica de migración que les platicaba, en los que esas personas han huido porque los matan. O sea, yo me acuerdo ¿salen un caso, del Salvador? Salen porque huyendo. tienen peligro de muerte por supuesto, las pandillas que hay. Por supuesto. Y yo creo que en México también hay mucho de eso, porque sabemos que hay un reclutamiento de los niños, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, si no participan, pues los matan y pues salen corriendo. O sea, entonces yo he escuchado a las madres decir, ¿sabe qué? Es que me mataron a mi sobrino, a mi hijo lo agarraron en la bicicleta, lo golpearon, le quitaron y le dijeron que la próxima vez que lo vieran, si no se integraba a las filas del crimen organizado, pues lo mataban. Entonces, ¿qué les queda a las familias? Llevárselos. Pero eso no es un problema, digamos, a mí me da mucha risa cuando dicen, no, es que Estados Unidos está llevando a nuestra gente. No, están huyendo. ¿A quién le gusta irse de su país y de su casa? ¿A quién le gusta dejar de ver a su familia, a sus abuelos, a sus tíos? Porque estamos hablando de que esos niños tienen una identidad y que la van a perder. Se van a ir y la van a perder y van a dejar atrás todo esto. Y la verdad es que pues a nadie nos importa. O sea, yo así lo veo. No veo gente preocupada por esto.
Admiro, por ejemplo, a las madres buscadoras, que dejan todo para buscar y ni siquiera para buscar ya a veces a sus hijos porque han perdido la esperanza o porque simplemente pues ya los encontraron muertos, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sí es gente que está preocupada por su comunidad, es gente que está luchando por ver qué pasa con esos niños. Y es que es como, yo sí veo un destello, digamos así, de egoísmo en el que no nos preocupamos por eso. Los niños migrantes son niños que no tienen ni padres, que pierden patria, que se van a un país sin su... Ahora sí van a perder su idioma, su país, y que llegan allá y que muchas de las veces Estados Unidos al recibirlos y que tienen una cantidad impresionante. Estaba yo viendo, por ejemplo, que el año pasado estamos hablando de que se fueron, creo que fueron 130,000 niños en el 2022 sin acompañante. ¿Qué pasa cuando llegan allá? Si tienen familia o un patrocinador, como le llaman allá, pues ese es quien lo va a tomar. Y si no, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Se van a ir a un foster care? O sea, a que los estén cuidando gentes que no conocen. Hay un acta, por ejemplo, que viene de los 90s, que es el Acta Flores, que se estableció en Florida, la cual trató de destruir la administración Trump, en la que se exigía que esos niños, por ejemplo, no fueran con familia, no fueran con personas que no fueran parte de su familia, que tuvieran las condiciones de higiene necesarias, que tuvieran, por ejemplo, acceso a juegos y a las actividades que debe tener un menor. Pero realmente pasa, o sea, realmente existe eso. Y debemos de estar conscientes que cuando una madre se desprende de un hijo para que se vaya, pues digo, es una necesidad terrible o una falta de cuidado espantosa, que también existe. Ahora, en esos casos, ¿qué pasa? Si los niños de verdad están en peligro para volver acá, Estados Unidos no los deja volver. Pero tenemos también el acta, el título 42, que afortunadamente ya no está, en el cual los regresaban a México. Entonces, ¿qué chiste era que cruzaran y que esperaran una resolución de asilo en México, cuando sabemos que en México, en la frontera, hay un peligro desmedido para los menores? No hay una protección real para esos niños. Yo quisiera, por ejemplo, participar que no solamente los niños no acompañados tienen una problemática muy grande. Por ejemplo, y pedí permiso a los padres de esta criatura mexicana que me dejaran comentar su caso, sin decir nombres obviamente. Me dieron la autorización ayer en la noche. Y es el caso de un menor que su papá se fue a Estados Unidos antes de que él naciera. No están casados ellos. Entonces, cuando llega a registrarlo, la mamá con los padres le dice, no, pues fíjate que no se puede, entonces lo vamos a registrar como un niño, como madre soltera. El problema ahí es, ella lo registra porque se van a ir a Estados Unidos. El problema ahí, por ejemplo, fue la falta de conocimiento de las autoridades administrativas, porque podían haberle pedido al padre un poder para que él lo enviara y se hiciera un registro, un reconocimiento de su paternidad por parte de su padre o de su madre, quien fuera su apoderado. Nunca le informaron, entonces esta señora tuvo que viajar con el niño. El señor pagó $20,000 para pasar a la señora, $10,000 para pasar a su hijo, lo que significó 5 años de trabajo para él en Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, me buscan y me dicen, oye, yo quiero reconocer a mi hijo, porque pues mi hijo tiene derecho a la identidad, tiene derecho a su apellido, etcétera. Por supuesto que sí, claro que tenemos. Pero resulta que nos encontramos con el problema de que ahora las autoridades del Estado quieren que el niño venga para que estampe su huella digital en el acta de reconocimiento. Yo digo, ¿cómo lo va a traer? O sea, ¿cómo se va a traer un niño que le costó 10,000, que además estuvo separado 7 días de su madre y no sabemos qué pasó en ese tiempo? Es un niño de 3 años. Entonces, ¿qué queremos que pase en ese sentido? ¿Qué queremos que ocurra? Pues que se agilicen los trámites y que, por ejemplo, los consulados no solamente registren a los niños, que además solo registran a los niños nacidos allá, pero ¿por qué no hablar de un tema de reconocimiento cuando tienen las facultades y, por ejemplo, la fe pública, como para que vengan y digan, además que les va a dar más dinero a los consulados, que es lo que siempre piden? O sea, y bueno, ahí también yo veo un tema de discriminación muy grande en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, yo tuve la fortuna de estudiar en España y yo me acuerdo que íbamos a las fiestas de consulados y de embajadas y eran unas fiestas tremendas para nosotros los estudiantes y para toda la sociedad política española. Pero vas a las que hacen en California o en Texas y son fiestas que dices, o sea, la gente merece más, merece lo mismo en cualquier lugar. O sea, hay que reconocer que en México tenemos un tema de clasismo y de discriminación terrible. Yo creo que mucha gente no lo quiere decir, pero yo sí lo digo. Existe y la verdad es que
¿qué vamos a hacer con eso? Pues cambiemos el chip. Cambiemos el chip y ayudemos a los niños migrantes, porque los niños migrantes tienen una madre y un padre que se tuvo que desprender de ellos para que salgan caminando. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué clase de ciudadanos vamos a tener en el futuro si no tienen esa ayuda y esa nutrición intelectual y emocional que son necesarias durante la niñez? Así es. Es complejo el tema de las infancias migrantes. Doctora, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Ay, sí. Tenemos 2 minutitos o 1 minuto para consideraciones finales en torno al tema de las infancias migrantes, las familias migrantes. Pues yo lo que creo es que debemos definitivamente hacer un llamado a nuestra sociedad a dejar de pensar exclusivamente nosotros y pensar que de todos modos es como una inversión a largo plazo. Si nosotros invertimos, si lo quieren ver de esa manera fría, en el cuidado de los niños del futuro, estamos hablando de que vamos a evitar problemas hasta para nuestros propios hijos, si así lo quieren ver ya en un plan muy frío, pero sobre todo vamos a construir una sociedad, ¿cómo puedo decirlo?, de una manera en que vayamos caminando juntos. No podemos ignorar los problemas que están pasando y encerrarnos por ejemplo, en lugares en los que no entre nadie, porque cuando salgamos ahí va a estar. Y mientras no cuidemos a nuestra niñez, no vamos a avanzar. Al contrario, estamos haciendo una pelota que al rato va a explotar y que, bueno, ya lo vimos en otros países. Doctora, te regresas a Estados Unidos. Ojalá podamos tenerte en una próxima ocasión porque es un tema que da para mucho, mucho más. Sí, me encantaría. Yo creo que debemos de tocar y también analizar a México en sus temas de protección a los menores, porque aquí pasan muchos migrantes. Entonces, no, yo encantada. Si no estoy aquí, lo podemos hacer vía Zoom, que ya hay muchos medios y a mí me va a encantar participar. Muchísimas gracias. Pues un gusto saludarte. Muchísimas doctora. Gracias. Gracias a la doctora Gracias. Julieta Ledesma por estar con nosotros. Pausa y regresamos con más.